Alerta por una estafa virtual que usa la imagen de YPF y promete ganancias millonarias. La empresa comunicó que detectó intentos de fraude que buscan obtener información confidencial mediante engaños en plataformas digitales. La compañía emitió una advertencia oficial en la que indicó que detectó publicaciones engañosas, donde se promete el acceso a supuestas ganancias rápidas a cambio de una inversión inicial en activos de la petrolera. Servicio de noticias. 2 minutos de información internacionales. Colombia suspende exportaciones de electricidad a Ecuador en respuesta a aranceles del 30% sobre productos nacionales anunciados por Novoa. El gobierno colombiano argumentó que la decisión es preventiva y busca garantizar el abastecimiento interno de energía ante la variabilidad climática, en medio de tensiones comerciales y diplomáticas con el país vecino. Esto fue Servicio de Noticias. 2 minutos de información a cada hora. En Onda Latina, paramos para comprar. Inicio espacio publicitario. Lindas son las clases de vida de nuestros filósofos. Lindas son las historias que se escriben en las librerías. Y las señoras que toman el té acá, aunque parezca otro continente. Linda en el pasado, linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. El último año, más de 1.500 motociclistas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. Soy el Indio Coria y me pueden escuchar todos los jueves de 16 a 17 horas por AM 1010 Onda Latina en el programa Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra, pluricultural e interreligioso, con notas, entrevistas, mitos, leyendas, y también me pueden ver y escuchar los mismos jueves de 17:30 a 19:30 en el programa Puro Mate y Chamamé, por Argentinísima Satelital. Te esperamos en Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra. Todos los miércoles, desde las 0:30 horas hasta la 1:30 por Argentinísima Satelital, Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra, con Enrique el Indio Coria. Entrevistas, mitos y leyendas. No te lo podés perder. Un programa pluricultural e interreligioso. Hola amigos y amigas, soy Pedro Pozas Terrador de España, colaborador de Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra, con Enrique Indio Coria y Jorge Cortiñas para radio y televisión. Hoy quiero enviar un saludo muy especial a Marcelo Balco, escritor, historiador e investigador argentino, una de esas voces necesarias que no se conforman con la versión cómoda de la historia. Marcelo conduce también su propio microespacio, Las Trampas de la Historia, donde se atreve a mirar allí donde muchos prefieren no hacerlo. Un espacio valiente, incómodo para algunos, pero imprescindible, porque saca a la luz la historia real, la que fue silenciada, manipulada o directamente ocultada en Argentina. Su trabajo no es solo investigación histórica, es también un acto de justicia, justicia con la memoria y muy especialmente con los pueblos originarios de Argentina, a los que defiende con rigor, respeto y compromiso ético, devolviéndoles voz, dignidad y lugar en la historia que les fue arrebatada. Desde Reflexiones de un simio, este reconocimiento a un investigador honesto, a un pensador crítico y a un ser humano que entiende que conocer la verdad no divide, sino que libera, le doy un gran abrazo y un fuerte abrazo y apoyo para que siga con todas las investigaciones necesarias. Un fuerte abrazo, Marcelo, y gracias por no callar.
Bueno, aquí estamos nuevamente en Volver a la Tierra, el programa de mi querido amigo Enrique Coria, Weyun Mapu Meu. Hoy me toca la difícil tarea de reemplazarlo, de reemplazar a Enrique, que se ha tomado un merecido descanso. Seguramente quizás la semana que viene o la otra ya va a estar habitualmente en este espacio con todos ustedes. Bueno, agradezco por supuesto a Pedro, el columnista de este programa, que es hace mucho tiempo columnista, el fuerte abrazo que me manda desde España, que por supuesto retribuyo. Ahora bien, hoy lo que me interesa comentar en este programa, que entra en el 8º año, o sea, que en la Argentina un programa se mantenga 8 años, es casi milagroso, porque con los vaivenes del país, los vaivenes económicos y de toda índole, ideológico por supuesto, indica que si Enrique está 8 años en el aire, en Volver a la Tierra, es un indicador de algo, de que verdaderamente tiene algo valioso que decir, algo fraterno, algo inclusivo. Entonces, celebro que comience este 8º año de Volver a la Tierra. Ahora bien, yo me dedico a investigar genocidio indígena y afrodescendiente hace muchos años, tengo unos cuantos libros, damos clases en la universidad, tengo una materia que se llama Conquista, República y Genocidio, que investigamos durante todo un año, durante 2 cuatrimestres, tratamos de ver lo que ha sucedido en estos más de 500 años acá, en nuestro continente americano. Entonces, hoy me interesa que si bien en el micro que tengo de las trampas de la historia, que los tenemos en este espacio con Enrique Coria, si bien son breves, por supuesto, hoy me interesa ahondar un poquito más, aprovechando que me dio este espacio, en demostrar el doble genocidio que ocurre acá en América. Uno primero, que es el indígena, y uno segundo, que es el africano. Vamos a explorar un poquito todo esto. Por ejemplo, vamos a utilizar el caso de las Antillas. En el segundo viaje, Colón viene con un fraile que se llamaba Ramón Pané, un fraile de la Orden de los Jerónimos. Colón en ese segundo viaje le da un encargo a este fraile, le dice, hacete un diccionario de taíno, los taínos son los habitantes de las Antillas, hace un diccionario de taíno, explora su cosmovisión, así sabemos qué piensan, qué hablan, qué sueñan. Y este fraile se pone manos a la obra en ese diccionario y en ese rastreo de cosmovisión, aunque por supuesto lo hace desde una perspectiva eurocéntrica, y sobre todo les doy un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer una búsqueda de la cosmovisión de un pueblo, los distintos textos religiosos, la Biblia, por ejemplo, en el Génesis comienza que Dios separó las aguas, creó la luz, creó la oscuridad, en fin. Y después crea a las personas, a los seres, en fin. Este Pané, en lugar de empezar por ahí, empieza su búsqueda de cosmovisión, cómo aparecen las mujeres en las islas antillanas. Empieza con eso. Porque claro, este fraile tenía frente a sí esos cuerpos
desnudos de las mujeres. Y entonces él empieza su trabajo de cosmovisión por donde aparecen las mujeres, y no solamente las mujeres, porque de acuerdo a un mito antillano, al principio las mujeres no tenían sexo, no tenían vulva, no tenían vagina. Entonces, hasta que aparece un pájaro carpintero y que picando entre las piernas le crea la vagina a la mujer, crea el sexo. Y él, cuando termina de escribir eso, se da cuenta que empezó mal, y él mismo en ese texto a continuación pone: puesto que me equivoqué y como no tenía papel bastante para enmendar el error, lo dejo, y continúa, y a partir de ese momento él dice cómo se empieza a describir cómo se creó el mar, las estrellas, según los antillanos, según los taínos. Porque ustedes piensan, no venía con montones de resmas A4. Entonces, él dice, como no tenía papel bastante, o sea, no lo pudo tachar, no pudo empezar de nuevo porque, como él mismo dice, no tenía papel bastante. Y cometí este error, y entonces continúa a continuación con la creación del mar. Ahora bien, cuando él termina el diccionario de taíno, 2 o 3 años después del encargo de Colón, en el año 1494, en el segundo viaje, cuando termina el diccionario, no quedan hablantes de taíno vivos. Sin embargo, quedaron los vocablos. Yo en mi casa tengo el diccionario, esa relación que escribió. Quedaron los vocablos, por ejemplo, cuando uno va a una verdulería y dice, ¿me das una batata? Batata es un vocablo taíno. Batata, hamaca, canoa, cacique, caribe, iguana. Quedaron los vocablos y no las personas. ¿Por qué no quedaron las personas? Porque el choque fue brutal, el choque fue terrible, fue violentísimo, violentísimo. Tanto con los trabajos extenuantes como con las epidemias. Acá en América no existían anticuerpos para básicamente 3 terribles enfermedades que van a diezmar a la población americana: gripe, sarampión y viruela. Ustedes piensen, por ejemplo, en el COVID. El COVID, que puso el mundo patas para arriba, tenía una tasa de mortalidad de los infectados de solo 2.5. 2.5 de cada 100 infectados murieron con COVID. En cambio, con gripe, sarampión y viruela va a ser más de la mitad. Va a descalabrar el mundo. Y a eso se suma la extenuación en los trabajos, en las lavaderos de oro, en un principio sobre todo. Entonces, ¿cómo logras eliminar a esas personas, tratarlas de ese modo? Animalizándolas para convertirlas en combustible biológico, en un combustible biológico que va a ser utilizado in extremo, o sea, hasta la extenuación, y de ese modo el descenso poblacional va a ser tremendo. Ahora vamos a pasar a la columna del amigo Pedro desde Madrid, las reflexiones de un simio, y continuamos luego. Estimadas amigas y amigos, hoy en Reflexiones de un simio, en Wapum Mapu Meu, Volver a la Tierra, con Enrique Indocoria y Jorge Cortiñas para radio y televisión, quisiera dar un pequeño mensaje. Entramos en 2026 hablando de esperanza, pero la esperanza no puede ser solo una palabra bonita. La esperanza tiene que arder por dentro, como por desgracia arde hoy la Patagonia. Mientras algunos miran el calendario como si fuera solo
un cambio de número, en el sur del mundo, en la Patagonia, el fuego arrasa bosques milenarios, animales sin nombre para las estadísticas y territorios que no son solo tierra, sino memoria viva de los pueblos originarios. Los incendios no queman solo árboles, queman hogares, queman cultura, queman una forma de entender la vida en equilibrio con la naturaleza. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo podemos hablar de progreso si seguimos dejando solos a quienes siempre cuidaron la tierra cuando el fuego llega? Los pueblos originarios no necesitan caridad, necesitan respeto, apoyo real y compromiso. Ellos no ven la naturaleza como un recurso, sino como una hermana. Y quizás por eso hoy, más que nunca, deberíamos escucharlos. Este 2026 puede ser un año de esperanza. Sí, pero solo lo será si entendemos que ayudar a los pueblos originarios no es un acto de solidaridad, sino un acto de justicia. Porque cuando defendemos sus territorios, defendemos el agua que beberán nuestros hijos. Cuando protegemos sus bosques, protegemos el aire que respiramos todos. Y cuando respetamos su sabiduría, recordamos algo esencial que hemos olvidado, que no somos dueños de la tierra, somos parte de ella. Que el verdadero incendio no sea solo el que devora la Patagonia, sino el que ha quemado nuestra propia empatía. Que este 2026 no sea recordado como otro año más de palabras vacías, sino como el año en que decidimos cuidar la vida antes de que sea demasiado tarde. Porque al final, si la tierra cae, caemos todos. Un abrazo muy fuerte y un saludo para todos y todas. Bueno, como acaba de decir este compañero, Pedro Pozas, si cae la tierra, caemos todos. Y acá, en nuestro continente, como habíamos abierto el programa, cayeron unos cuantos. En un principio el choque, ese choque lo va a asimilar, lo va a recibir las Antillas, las islas antillanas. Por eso les había comentado que a poco de que le piden ese diccionario a este fraile, termina la tarea, tienen el diccionario, yo lo tengo en mi casa, y solo quedaron los vocablos y no las personas. Entonces, ¿qué sucede? Al menguar ese combustible biológico, les habrá venido un terror, un escalofrío por la espalda. Las relaciones económicas de producción se pueden paralizar. Entonces, deciden importar más combustible biológico y comienza la trata de negros. Entonces, un primer genocidio, el americano, provoca un segundo genocidio, el africano. Jamás en la historia del mundo se van a trasladar en forma tan bestial a millones y millones de personas que jamás vamos a saber la cantidad, porque acuérdense, en esa época, cada esclavo que desembarca en forma legal en el continente, lo inscriben en un libro de asiento y el que lo compra tiene que pagar un diezmo al fisco real. Por eso está el contrabando. Entonces, montones de esclavos van a ser ingresados en forma ilegal, como valga la paradoja, los africanos van a ser ingresados en negro para no pagar al fisco real. Ahora bien, eso no solo va a pasar en las Antillas. Una vez que Cortés termina de hacer la carnicería en Tenochtitlán en el año 1520-21 contra el imperio, el llamado imperio azteca, poco después, ese México conquistado, los indígenas van a tener, entre los indígenas encomendados, aparte de todas las tareas que van a tener en la encomienda, porque ningún español va a hacer nada, no va a hacer ningún tipo de trabajo manual, buscar agua, hacer la comida, o sea, cualquier cosa lo van a hacer siempre los indígenas.
Entonces, los indígenas, aparte de esas tareas, pagan anualmente, cada indio tiene que pagar un impuesto per cápita, un impuesto al indio, que eso lo paga el indígena. Esos impuestos ingresan en los libros tributarios. Entonces, ¿cómo sabemos que van a ir menguando, desapareciendo esos tributarios, esos indígenas que pagan tributos? Porque van a empezar a desaparecer esos tributos de los libros de impuestos. Hay universidades, por ejemplo, norteamericanas, que a ellos les gusta tanto el tema de las estadísticas, van a hacer un trabajo muy prolijo, sobre todo la Universidad de Berkeley. Van a contar cómo va a ir bajando la cantidad de tributarios año por año, y el descenso va a ser abruptísimo, tanto en México como en la zona andina, lo que es el sur, el oeste boliviano, el sur peruano, lo que hoy es Ecuador. Todos esos indios tributarios van a empezar a desaparecer porque mueren por las enfermedades. Y también hay una cosa que señalan todos los cronistas de norte a sur del continente, incluso en la zona de Estados Unidos, las ganas de no vivir. Porque esta gente, estos originarios que reciben ese choque, vamos a decir, brutal, un choque brutal, al animalizarlos. Por ejemplo, nosotros con el tema de animalizar, de convertirlos en monstruos, fíjense en que en Argentina casi un tercio del país, tanto de Argentina como de Chile, se llama Patagonia. ¿Por qué se llama Patagonia? Porque esta gente cuando vino acá vio patagones, vio gigantes. Hay toda una serie de dibujos que han hecho. Por ejemplo, el más alto de los barcos no llegaba al ombligo de un patagón, para que tengan una idea. Los vieron las huellas y vieron a esos patagones, los describieron. Y esa parte de nuestro país y de Chile, enorme, aún hoy se llama Patagonia por monstruos, por gigantes que nunca existieron. Fíjense en qué cosa tan interesante. En otros lados van a hablar, por ejemplo, en la zona del norte de Sudamérica, en lo que hoy es Guyana, van a hablar de los acéfalos. Los van a ver. Los acéfalos son los que no tienen cabeza. Los ojos, la boca y la nariz la tienen en el pecho. O sea, veían monstruos. El río más caudaloso del mundo se llama Amazonas. ¿Por qué? Porque esta gente estaba convencida que existía un país de mujeres desnudas, con oro y sin hombres. Lo van a dibujar, en el mapa y va a quedar el nombre. El río más caudaloso del mundo tiene el nombre de Amazonas por las Amazonas que jamás existieron. Entonces, de esa forma se animaliza, se convierte en un otro a personas que van a terminar transformadas en un mero combustible biológico para extraer oro. Después en los lavaderos de oro, después van a aparecer los cultivos de algodón, de azúcar, en donde van a extenuarse indígenas al punto que tienen que ser reemplazados, como por ejemplo en Brasil, sur de Estados Unidos, por negros. Entonces, no olvidemos nunca, por favor, que ese primer genocidio, el originario, provoca un segundo genocidio.
No podemos hablar de una cosa sin hablar de la otra, porque todos somos personas. Este es un programa, Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra, es un programa interreligioso, un programa que busca lo fraterno, que busca ser en la tierra, así como, por ejemplo, pensadores racionalistas como Descartes dicen, pienso, luego existo, que está muy bien, pero acá en América hay otra manera de ser. Acá hay un ser, un siendo en la tierra, un siendo junto a la tierra. Entonces, a nosotros eso nos interesa. Acá hay otra forma de ser. Por ejemplo, ese fraile que les comenté, Ramón Pané, que hace ese diccionario que al final no sirvió para nada porque no tenían hablantes, él ahí también describe que en un principio les habían dado una serie de estampitas religiosas a los indígenas taínos y unos taínos escondieron estas imágenes, las enterraron en un sembradío de mandioca, de yuca, las enterraron y orinaron encima de esas imágenes enterradas. Algún taíno, que siempre existió el indio amigo, fue corriendo a contar lo que hicieron sus compañeros, que esas imágenes de la Virgen María la enterraron, las taparon con la tierra entre las mandiocas y orinaron arriba. Los españoles capturaron a los que hicieron eso, los interrogaron antes de prender la hoguera, y estos indígenas que van a morir en la hoguera no entendían por qué los castigaban, por qué estaban por morir en una hoguera. Los españoles no comprendían, y ahí tenemos el choque de imaginarios. Los españoles no comprendían que ese enterrar esas estampas religiosas en un sembradío y orinar encima, esa circularidad de los líquidos que tenemos acá en América, no se estaban, vamos a decir, no estaban ofendiendo a las imágenes, enterrándolas y orinando encima. Estaban sembrándolas, estaban poniendo un talismán poderoso a la que le atribuían poder a esa estampa, esas estampas que nunca habían visto papel dibujado, estos taínos, y orinarlas no significaba hacerle una burla, una afrenta, un menosprecio. Al contrario, era sembrar y regar, circularidad de los líquidos. Esa gente que va a morir en la hoguera, esos taínos, no habrán entendido cuál van a morir. Esa gente muere sin entender el delito que habían cometido, ¿no? Fíjense en qué cosa más brutal fue este choque de imaginarios. Ahora, después de una música que vamos a escuchar, vamos a hablar sobre ese choque de imaginarios a nivel de la temporalidad. Vamos a mostrar cómo la temporalidad, la forma de concebir el tiempo que llega, es muy distinta a la forma de concebir el tiempo que estaba acá en América. Ahora vamos a escuchar a este compañero que hizo un tema especialmente para el programa de Enrique Coria, Volver a la Tierra.
Marimari Compuché, Inche, Trail Pienahuel de la Guardia de Plotier. Bueno, este es un fragmento de la música ancestral mapuche para el programa de Enrique el Indio Coria, de la AM 1010, Onda Latina y para Argentinísima Satelital. Acá van estos sonidos ancestrales. Bueno, en nombre de Enrique y el mío propio también agradezco acá al compañero que le dedica este tema especialmente a Uñen Mapumeu, Volver a la Tierra, el programa de mi querido amigo el indio Enrique Coria, Enrique con E mayúscula, como él me suele decir. Bien, seguimos acá en el programa, en este 8º año que inicia el programa de Enrique. Así que bueno, antes de este tema musical, habíamos hablado de que íbamos a comentar algo sobre la temporalidad, pero antes me había olvidado de el choque que en general las fuentes, quienes nos cuentan del choque, y nosotros que tratamos de leer entre líneas, las fuentes son textos de aquellos conquistadores, de aquellos frailes, de aquellos colonistas que vienen en ese primer embate. Pero en México, cuando que tenía los pueblos náhuatl, o sea, aztecas, chichimecas, toltecas, todos estos pueblos náhuatl tenían una tradición de oralitura, de literatura oral. Tenían una práctica de la memoria para recitar sus cantos, sus poemas, sus mitos. Y uno de estos indígenas que sobrevive al ataque de Cortés a Tenochtitlán, lo que hoy es México DF, la Ciudad de México,
en donde yo tuve la suerte de ser invitado por la UNAM para dictar algunos seminarios. Este azteca va a escribir, va a pasar por escrito con caracteres castellanos de nuestro alfabeto el poema que se dio en llamar, él no le puso ese nombre, pero se da en llamar el poema de la conquista. Quiero que escuchen esto para que vean que adviertan hasta qué punto esto fue un choque brutal. Él dice: todo esto pasó con nosotros lo vimos, nosotros lo presenciamos. Con suerte lamentosa nos vimos angustiados. En los caminos yacen dardos rotos, los cabellos están esparcidos, destechadas están las casas, enrojecidas tienen sus muros. Gusanos pululan por calles y plazas, paredes manchadas de sesos. Rojas están las aguas, teñidas de sangre, y si las bebíamos eran como agua de salitre. Golpeamos los muros de adobe en nuestra ansiedad y nos quedaba por herencia una red de agujeros. En los escudos estuvo nuestro resguardo, nuestra defensa, pero los escudos no detienen la desolación. Hemos masticado pedazos de adobe, lagartijas, ratones, tierra hecho polvo y aún gusanos. ¿A dónde iremos que muerte no haya? Fíjense, esto lo va a recopilar un fraile que en ese momento con una mano daban y con la otra quitaban. Por suerte esto es de ese primer momento, esto es de 1522. Ya pasaron más de 500 años de esto. Fíjense en esta frase que él dice: en los escudos estuvo nuestro resguardo, nuestra defensa, pero los escudos no detienen la desolación. Es una frase de una hondura poética muy difícil de igualar. Yo soy, aparte de investigar genocidio indígena y afro, soy especialista en etnoliteratura, y esto es etnoliteratura. La literatura, la oralitura, la literatura oral de estos pueblos, como en este caso estos sobrevivientes del genocidio azteca. Bien, estábamos hablando sobre el tema del choque, el choque violento. Este choque también se va a dar con el tema de la temporalidad, había dicho. Y la temporalidad que viene es distinta de la temporalidad que estaba. Así como un indígena se sentía miserable en singular, pero se sentía fuerte en plural. El yoísmo era algo desconocido, al revés de lo que va a venir con la conquista. Por ejemplo, todas las culturas buscaron alguna manera de tener un control sobre el tiempo. Nosotros también tenemos un calendario solar, el calendario gregoriano, que es el tiempo que tarda el sol dar la vuelta hasta volver a un mismo punto. Otras civilizaciones se regían por ejemplo, el calendario lunar, el tiempo que tarda la luna en completar su ciclo. Otras culturas tienen un calendario mixto, sol y lunar, en donde juntan a estos dos astros. Y ahora bien, vayamos al tema de la concepción del tiempo. Por ejemplo, los griegos, la antigua Grecia, tenía una forma de concebir el tiempo, un tiempo puntual, el presente perpetuo. Por eso la columna griega es ese presente, es la concreción de su concepción temporal. Esa columna es la presentificación puntual del tiempo griego. Ellos no enterraban a la gente en tumbas, las quemaban.
las quemaban. Si ustedes vieron la película de la guerra de Troya, por ejemplo, habrán visto cuando Aquiles quema en la hoguera a su queridísimo amigo Patroclo, porque para ellos no existía, solo era el tiempo puntual, presente puntual, por eso las cenizas se dispersan y todo se transforma en mítico. Los egipcios, por ejemplo, con sus famosas pirámides, el faraón ya está muerto, ya es pasado, apenas nace, ni bien tiene capacidad, empiezan a concebir su tumba, su pirámide, porque para el egipcio, el antiguo egipcio, el tiempo no hay futuro, es pasado. Entonces ese faraón, cuando empieza a hacer su tumba, él ya es pasado. Empiezan a escribir ahí sus logros, su vida. Él ya es pasado, él no es futuro, él es pasado, queda en el pasado. En cambio, por ejemplo, otras culturas, como por ejemplo las culturas orientales, vamos a ir a la India budista, por ejemplo, esto lo dice hasta el mismo Buda, mira el árbol de naranja y dice, ¿dónde está la naranja? ¿La naranja está en la rama o ya cayó? Nunca está cayendo. Esa fugacidad no existe, porque el budismo niega el presente. No existe el presente. Solo el pasado de las reencarnaciones anteriores y el futuro de las reencarnaciones que vendrán. Fíjense qué distintas vimos a los griegos, presente puntual, los egipcios, el faraón es pasado, los budistas que niegan el presente. Y ahora bien, ¿y el tiempo acá? ¿El tiempo en América? ¿Cómo es el tiempo americano? El tiempo americano es el tiempo agrario, es el tiempo cíclico, es el tiempo de las semillas, del crecimiento de los tubérculos, del tiempo vegetal. Y el tiempo que llega, ¿cuál es el tiempo que llega frente a ese tiempo agrario? Es el tiempo que tenemos nosotros hoy acá. Este programa empezó a las 4, va a terminar a las 5. Es un tiempo que tiene pasado. En este momento en que estoy hablando es presente puntual. Y a las 5, en el futuro, que faltan 15 minutos, va a terminar. Nosotros tenemos un tiempo lineal. Un tiempo lineal. Ese tiempo lineal desembarca acá, desembarca en este continente, y eso va a agravar todo lo que sucede, todo el espanto, todo el genocidio, también tiene que ver con ese desembarco del tiempo lineal sobre un tiempo cíclico circular, en donde todo vuelve a comenzar. Es el tiempo como diría Rodolfo Kusch, un gran investigador, un muy gran investigador argentino, que va a morir durante la dictadura porque tuvo que hacer exilio interno. Él se tuvo que escapar de Buenos Aires, iba a terminar primero dando clases en el norte del país, y después cuando lo detectan, él era un filósofo, no era una persona, no sé, de armas tomar, era un filósofo. Y va a terminar vendiendo cebolla, haciendo corretajes de cebolla. Y imagínense cómo le fue a ese filósofo vendiendo cebolla. Pésimo, le fue muy mal. Ahora bien, Rodolfo Kusch habla de el tiempo del ser, que es el tiempo que llega, ese tiempo lineal, frente al tiempo del estar, del mero estar.
Es como cuando uno va al norte del país, o vas a Bolivia, o vas a Perú, es el tiempo de la ahorita. Es el tiempo del aquisito. Y vos no sabés, el ahorita es un tiempo indeterminado, porque es el tiempo agrario, el tiempo vegetal, el tiempo del crecimiento. Lo mismo que el aquisito. Aquisito nomás está. Yo me acuerdo cuando viví en Paraguay, vos preguntabas dónde está tal cosa y te decían allá hay té. Pero según cómo acentuaban la E final, vos más o menos podías saber si ese ayaité era un ayaité más o menos cerca o un ayaité. Ahí sí que, ahí te agarrabas, pero seguías sin saber, porque en el tiempo agrario, el tiempo cíclico, el tiempo de la semilla, de los tubérculos, es un tiempo indeterminado, es el ahorita mismo. Y no es que eso va a ser ahora mismo. Es un tiempo cíclico. Entonces, cuando el conquistador que desembarca obliga a trabajar en forma bestial, porque los animalizan, los tratan como combustible biológico y los hacen trabajar de una manera bestial, una de las cosas que no comprenden los habitantes de este continente, los originarios, es ese modo de trabajo, es ese ritmo, es ese tiempo que choca con su tiempo del mero estar, el tiempo de la horita, ese tiempo lineal, brutal, en donde ese conquistador quiere acumular oro, quiere acumular riqueza, choca de una manera brutal. Por ejemplo, cuando se produce, y esto es muy interesante y ojalá que le presten atención, cuando se produce el secuestro de Atahualpa a manos de Pizarro, que lo secuestra, le pide un rescate. El secuestrador le pide un rescate al secuestrado, Atahualpa. Atahualpa paga el rescate, que son esas famosas habitaciones donde se llena de oro y plata. Entonces, pese a que el secuestrado le paga al secuestrador lo que pide, que llene las habitaciones, el secuestrador lo mata. Hay algunos manuales escolares que dicen, como un subtítulo, Atahualpa murió en Cajamarca, el lugar donde lo van a matar. Atahualpa murió en Cajamarca. Atahualpa no murió de un ataque cardíaco, de una enfermedad. Atahualpa es asesinado, es ejecutado, no murió, lo mataron, que es muy distinto. Hay un plusvalor semántico muy distinto. No murió, lo mataron. Ahora bien, voy al tema. Esas joyas que llenan las habitaciones de plata y de oro son joyas, son narigueras, son pectorales, son discos solares, en fin, son joyas. ¿Qué hacen los españoles con eso? Los funden para convertirlos en lingotes, para trasladarlos, subirlos hasta Panamá, cruzar el Istmo y mandarlos por barco a España. Ahora bien, esos indígenas a los que están obligados a trabajar en la fundición de esas joyas de oro y esas joyas de plata, esto sale consignado en las crónicas de los capitanes de Pizarro, por ejemplo, no comprenden cuál es la belleza de ese pectoral o ese sol de oro
fundirlo en un rectángulo. ¿Cuál es la belleza del rectángulo frente al sol, a la nariguera, a los aros o lo que fuese? No entienden esa concepción que a los españoles les hace agua a la boca ver el lingote. Y ellos ven un rectángulo, como es un lingote. Entonces fíjense en cuántos choques, cuántas diferencias de toda índole. Y solamente fíjense que les hablé brevísimamente de todo esto. Yo tengo, al principio del programa dije que tengo una cátedra que es de historia del genocidio en la conquista y la república, 2 cuatrimestres durante todo el año, y no abarcamos casi nada. En esta hora también hicimos una especie de salpicrep, de popurrí, de cosas. Pero fíjense, me interesa que de pronto les quede claro que el choque no fue simplemente una espada asesina o una cruz que les obliga a cambiar su cosmovisión, a la prohibición, como esto existe un bando que dice la prohibición de recordar memorias. Fíjense qué interesante. Eso es en el Perú. El corregidor Areche, cuando ejecuta a Tupac Amaru, en el bando en donde especifica cómo debe morir él y su familia, cómo esa muerte tan cruel de él y su familia, especifica también que a los indios a partir de ahora se les prohibirá recordar memorias. Está escrito. Entonces, todas estas cosas me interesaba comentarlas, y quiero terminar esta hora que les había leído el hermosísimo poema de la conquista. Quiero terminar con algo un poco más positivo, con algunos mitos. Nuestro continente tiene hermosísimos mitos que, por ejemplo, hay algunos pueblos originarios en donde explican cómo los dioses, para crear a la humanidad, van a probar 4 veces y recién en la 4ª vez el humano va a parecer bien. Primero lo prueban de madera, pero vieron que cuando se acercaban al fuego estos humanoides se prendían fuego porque eran de madera. También los hicieron de barro, pero vieron que de pronto con una lluvia fuerte se desintegraban y volvían a la tierra, hasta que los dioses la invocaron y crearon a los hombres de maíz. Los pueblos náhuatl dicen, tanto aztecas como mayas, que la humanidad fue creada de maíz, y nosotros los humanos de hoy somos herederos de esa humanidad creada de maíz. Hay otros pueblos que hablan sobre las balsas que van a cruzar lagos y van a conducir a las almas al paraíso, el paraíso de las almas, ¿no? Otros pueblos explican por qué el sol alumbra con luz cálida y por qué la luna alumbra con una luz fría. En fin, montones de mitos. Hay una leyenda guaraní muy linda, que yo la conocí cuando era chico en Paraguay. El trueno cae y se queda entre las hojas. Los animales comen las hojas y se ponen violentos. Los hombres comen los animales y se ponen violentos. La tierra se come a los hombres
y empieza a rugir como el trueno. Es una leyenda guaraní hermosísima, hermosísima. Pero quiero terminar, que quedan muy pocos minutos, quiero terminar con una leyenda que para mí es la gran leyenda americana, que es el mito de Incarri. El mito del Incarri es una contracción, es una conjunción de Inca y rey, Incarri, Incarrey. Esta leyenda cuenta que cuando Incarri fue apresado por Españarri, el rey de España, y como Españarri le tenía muchos celos a Incarri, lo mata. Y como no solamente le tenía celos, sino también le tenía miedo, le tenía mucho miedo. Entonces, no contento con matarlo, por las dudas, le corta la cabeza y la esconde en algún lado para que nadie sepa dónde, la esconde en un lugar secreto para que nadie la encuentre, la esconde. Hay algunos que dicen que esa cabeza de Incarri la escondió en Lima, que la escondió en España, que la enterró debajo de una enorme iglesia, en una especie de catacumba. Ahora bien, lo que Españarri nunca imaginó, es que la cabeza de Incarri, que él ocultó con tanto trabajo, está creciendo en algún lugar, en ese lugar donde la escondió. Está creciendo como una planta, como un tubérculo, una papa, una mandioca. Porque esa cabeza habita la temporalidad cíclica, la temporalidad agraria de la que hablamos al comienzo. Y esa cabeza, que está creciendo como una papa, como una mandioca, crece recuperando su cuerpo lentamente, parte a parte, reconstruyéndolo. Cuando finalmente ese cuerpo esté completo, cuando la última uña de Incarri esté reconstruida, Incarri se va a levantar de donde está escondido, encerrado, y va a expulsar a los Españarri que maltrataron tanto a su pueblo y a la tierra, y la tierra volverá a sonreír feliz. Es un mito, es una leyenda extraordinaria de la resistencia del mero estar, de la resistencia de la horita, del tiempo cíclico, del tiempo de las semillas, de esas semillas que crecen lentamente. La cabeza de Incarri, que es la cabeza, vamos a decir, está basado en el secuestro de Atahualpa por Pizarro, y acá, en vez de decir Atahualpa, el mito, el pueblo, que es el que crea las leyendas, no lo crean los estudiosos, lo crea el pueblo, surge, emerge un mito, no está delineado, delimitado, y el Españarri, en este caso Pizarro, va a ser derrotado por Incarri. Así que bueno, esto es Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra, el programa de Enrique Coria, que tuve el gusto, el placer y el privilegio de que él me haya invitado, porque no pudo estar, porque tiene un merecido descanso. Así que nos volvemos a encontrar en este espacio del Indio Coria el jueves que viene de 16 a 17 por Onda Latina AM 1010. Un abrazo a todos. Y es lento, pero viene. Es lento, pero viene.